Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a revisar un tema de medicina crítica en obstetricia. Es una serie de temas y quise empezar con este. Más que nada porque es un tema importante, es el tronco común de varias complicaciones obstétricas, independientemente de la causa. Si se van agravando las pacientes, pues llegarán a este punto donde requieran la reanimación cardiopulmonar avanzada. Obviamente, cada una de estas pacientes deberá recibir un manejo específico para la patología que lo llevó a este grado de complejidad, pero también el manejo propio de la reanimación cardiopulmonar es algo estandarizado. Entonces nuestras pacientes también, independientemente de la causa, van a recibir un manejo específico del paro y un manejo específico de la patología que llevó al paro. Básicamente esta presentación está basada en las guías de la Sociedad Americana del Corazón. Vamos de repente a mencionar algunos otros puntos de vista, pero dado que esta asociación es la que certifica de una manera más frecuente la reanimación al reanimador y su capacidad para brindar una reanimación, siempre lo hacen basado en sus propias guías, entonces es en lo que nos vamos a basar. Y esta presentación como tal tiene mucho de base esta publicación que presentó la Sociedad Americana hace ya algunos años, a diferencia de las revisiones del ACLS que hacen de manera periódica cada 5 años. En esas revisiones de repente hay un apartado pequeño que habla específicamente de la embarazada. Sin embargo, eh, estas guías específicas, mm, aparte de ampliar la información que normalmente viene contenida en las revisiones de ACLS que de cada lustro, también hace una revisión de de la fisiología y la fisiopatología de la mujer embarazada y lo que ocurre en cada uno de sus sistemas con la reanimación y cómo responde, ya sea el tratamiento, cuestiones físicas, anatómicas o farmacológicas. Para estandarizar definiciones, la primera, el paro cardiorrespiratorio, es la interrupción repentina y simultánea es la función respiratoria y la función circulatoria, ambas. La paciente obstétrica, pues aquella mujer que se encuentra cursando la etapa de grávido puerperal, es decir, todo el embarazo y los primeros 42 días posteriores a la resolución del mismo. Recuerden que la cuarentena o el puerperio es un concepto pues cultural. La OMS decidió cerrarlo a 6 semanas y es la definición que vamos a manejar. Muerte súbita al paro cardiorrespiratorio sin una causa aparente y que ocurre dentro de la primera hora del inicio de los síntomas, es decir, por ejemplo, dolor precordial o un desmayo o algo que ocurrió, un síntoma o clínico y dentro de la siguiente hora la paciente ya está en paro, eso se le va a llamar muerte súbita y pues hay causas específicas. Muerte materna, pues aquella muerte que ocurre en una mujer durante su embarazo parto puerperio, es decir, en la etapa grávido puerperal, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, directa o indirectamente, directas por ejemplo, pues preeclampsia, sepsis, eh, hemorragia obstétrica, o agravada si es una enfermedad preexistente, y también que ocurre en el parto o puerperio, pero no se consideran aquellas causas que son incidentales o accidentales. Por ejemplo, pues una mujer que sufre un accidente automovilístico, si está embarazada, pues no se considera como tal muerte materna. Morbilidad materna extrema, morbilidad materna extremadamente grave, morbilidad materna severa, pues es aquella mujer, todos estos son sinónimos, que básicamente tiene algunas de estas causas de muerte materna, pero logra sobrevivir, pues debido principalmente al acto médico. La cesárea perimortem, un concepto específico, se define como el nacimiento de un feto posterior al paro cardíaco de la madre. Casi siempre el escenario en el que ocurre esto es durante las maniobras de reanimación.
Vamos a hablar un poco también de eso, cómo se realizan las maniobras y se decide de acuerdo a las circunstancias y al contexto la interrupción del embarazo en ese momento. ¿Qué debemos considerar? Bueno, es un escenario clínico desafiante, principalmente para los obstetras. ¿Por qué? Porque no somos una especialidad que habitualmente, si vemos pacientes controladas, realmente en números absolutos son pocas las pacientes que llegan a un estado de gravedad que conduce al paro cardíaco, ¿no? Entonces, a diferencia de otros servicios como urgencias o medicina interna, donde sí es frecuente ver este escenario y que los médicos, tanto adscritos como residentes, estén en una constante práctica de la reanimación, es distinto porque pues te estás acostumbrado. Aquí en obstetricia no es así. Entonces suele haber pocos paros cardiorrespiratorios en las unidades y pues cuando te toca a ti, pues sí puedes participar en la reanimación, pero probablemente el siguiente paro ya le toque a otro compañero, entonces no estás en constante contacto con la reanimación y debemos encontrar otras maneras para practicarla y hacerla de manera ágil cuando se presente el escenario real. Pues esto puede ser por medio de ejercicios o simulacros. Si bien prácticamente un 95% de la reanimación en una embarazada corresponde a la reanimación del adulto, o sea, hay unas diferencias que son muy importantes y que vamos a mencionar. Principalmente son tres y las vamos a mencionar aquí en la presentación. Hay que hacer una investigación y un conocimiento de las estadísticas de las causas de muerte materna propias de nuestra unidad hospitalaria donde nos desenvolvamos para así poder pensar en esas causas cuando nos encontramos ante este escenario. Va a haber a lo mejor algunos centros donde ciertas causas pues son raras y si aquí es, por ejemplo, un dengue grave, ¿no? Entonces un dengue grave, hay ciertos estados de la República donde es una causa frecuente de muerte materna, vamos a encontrar eh, pacientes con un dengue en fase crítica y que pueden llegar al paro cardiorrespiratorio y este mismo escenario con esta causa en el centro del país es una rareza debido a la diferencia de altura y clima. Altura sobre el nivel medio del mar, un clima más frío, entonces el mosquito no se desarrolla tanto, van a tener ellos una incidencia de dengue mucho más baja, entonces a lo mejor en ese escenario pues ellos no considerarían al dengue o al manejo del dengue agudo como parte primordial para que todos se supieran manejarlo. Y lo que le comentamos al principio, al final de cuentas es un desenlace común de distintas patologías y hay que especificar a la vez que damos el tratamiento, hacer también el diagnóstico de la causa. Y bueno, todo esto, conforme van mejorando los servicios de salud, pues van a ser más las pacientes que sobreviven, que caen en este escenario de paro cardíaco. Y si llega a haber de repente alguna especie de subregistro, sobre todo con la morbilidad materna severa. No tanto con la muerte materna porque sabemos que es muy estudiada, pues, una muerte ocurre, tienen que sesionar en el hospital, a nivel jurisdiccional, a nivel estatal, para ver qué se pudo hacer con fines de mejora, eh, para en caso de que volvamos a presentar una paciente con el mismo escenario, tener un mejor resultado. Entonces, es muy estudiado. Sin embargo, las pacientes que sobreviven, muchas veces dentro de una unidad hospitalaria, pues son anecdóticas, ¿no? Las platicamos, no, tuve una paciente así, así, y pues pasa una generación y a lo mejor otra generación ya pues no tuvo el contacto con la experiencia y pues puede que se haya perdido el aprendizaje en el tiempo por no dejarlo de alguna manera plasmado. Es por eso que tenemos que mejorar nuestro registro de morbilidad materna severa. La tasa de letalidad pues es básicamente los casos de mortalidad materna severa y de ellos cuántos son letales, es decir, cuántos pacientes fallecen. Entonces va dependiendo, pues depende mucho de la morbilidad materna severa. Entonces si la registramos como debe de ser estandarizadamente y contamos, por ejemplo, todas y cada una de nuestras preeclampsias severas, pues vamos a tener una tasa de letalidad muy baja porque van a estar diluidos en todas las preeclampsias severas. Pero si contamos las preeclampsias severas únicamente las que tienen daño a órgano blanco y sacamos a las que son preeclampsias severas solo por hipertensión, entonces nuestra tasa de letalidad ficticiamente va a estar muy aumentada. Es por eso que tenemos que mejorar en la estandarización del registro.
Bueno, esta diapositiva es más que nada para recordar que hay distintas causas dentro del mismo embarazo de muerte o morbilidad severa aquí o aquí, sobre todo en el puerperio. Hay algunas que son más específicas, vamos a encontrar los fenómenos tromboembólicos más frecuentemente en esta etapa y en esta, hablando del embarazo, no quiere decir que no se presenten aquí, también se han presentado aquí, también han ocurrido muertes maternas aquí, pero son mucho más frecuentes aquí y así con cada una de las causas. Hay unas que son muy obvias, obviamente los síndromes de aborto, embarazo ectópico, embarazo molar, pues van a estar confinados aquí a los primeros meses del embarazo, el primer trimestre y tal vez algunos meses del segundo, mientras que acá vamos a tener otro tipo de patologías como preeclampsia, ¿no? Y hay algunas, sobre todo hablando de casos de enfermedades preexistentes, pues que pueden complicarse en cualquier momento. Tenemos que revisar los cambios que ocurren a nivel fisiológico en el embarazo. Y son cambios en distintos sistemas. Vamos a encontrar el sistema cardiovascular, que pues básicamente es el más importante de los que estamos mencionando actualmente para fines de reanimación. Va a tener sus cambios en el embarazo. Vamos a encontrar un corazón un poco aumentado de tamaño, eso es normal. Por efecto hormonal, aumenta el gasto cardíaco también, aumenta ahí el gasto cardíaco, pero también hay un desvío del eje eléctrico hacia la izquierda. Esto más que nada pues aumenta el tamaño del corazón, pero también hay un desplazamiento del diafragma hacia arriba, a la vez que va aumentando el volumen intrauterino, desplaza el diafragma y eso rectifica el corazón, más bien lo acuesta y eso desvía el eje un poco más hacia la izquierda. Entonces son hallazgos normales. Puede haber cierta eh, a riesgo de tener algún trastorno del ritmo por un aumento en la susceptibilidad. Entonces va a haber un aumento en la frecuencia de extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares. Puede ser que en la gran mayoría de los casos no represente ningún tipo de problema, pero sí es frecuente observar a pacientes que tienen una taquicardia de repente 110 y eso manejan de base y están embarazadas y las abordamos y pues casi nunca encontramos algún tipo de problema en estos casos. Va a haber obviamente problemas más obvios cuando las frecuencias son mucho mayores y cuando tienen algún otro tipo de dato clínico, pero no es infrecuente el hecho de encontrar pacientes que se salen del ritmo de frecuencia cardíaca normal. Y también tiene que ver a lo mejor con ciertos medicamentos que se pueden consumir durante el embarazo. Muchos favorecen la taquicardia, sobre todo aquellos que alivian el cólico. Entonces también hay que cuidar que nuestras pacientes pues no tengan el antecedente, interrogar bien, a ver si están con alguno de estos medicamentos y tomarlo en cuenta. El volumen sistólico aumentado, vamos a encontrar la tensión arterial. Bueno, ya sabemos que durante el embarazo la tensión arterial junto con la resistencia periférica van a caer y hacia el final del embarazo van a haber una recuperación para llegar a los niveles pregestacionales, nunca deben sobrepasarlos. Tenemos de preeclampsia. Otros cambios cardiovasculares sobre la presión de pulso que se incrementa, la presión venosa, obviamente en el sistema femoral, al estar, va a haber una resistencia, una compresión sobre los grandes vasos, sobre todo sobre la vena cava inferior. Esto va a aumentar la presión del sistema femoral porque va a haber cierta obstrucción al flujo de parte del hemicuerpo inferior hacia el corazón. Las resistencias pulmonares que ya mencionábamos, la presión de la arteria pulmonar permanece sin cambios, esto a tomar en cuenta en las pacientes que tienen esta patología, que ya sabemos que se relaciona con una alta mortalidad, y como el flujo a ciertos órganos está aumentado, obviamente el útero, ya sabemos que se incrementa el medio litro por minuto, entonces una hemorragia obstétrica en cuestión de minutos se nos puede la paciente chocar, pero también hay un aumento de flujo hacia riñones, hacia la piel y hacia las mamas. El crecimiento uterino, bueno, como mencionábamos, va a haber un aumento de la poscarga debido a la compresión de la aorta y de la vena cava inferior. Debido a que las arterias tienen una capa en su pared muscular fuerte, no van a sentir tanto los efectos de la comprensión, ¿no? Así las venas, donde sí puede estar comprometido el retorno venoso. Esta es base
por la cual hay algunas recomendaciones, y la vamos a ver aquí, propias para tratar de liberar esta presión. Esta es una de las grandes diferencias entre la reanimación de un adulto a una embarazada. Todas estas estrategias encaminadas a liberar la presión de la vena cava que puede ejercer el útero ocupado sobre este grande vaso. También lo que ya comentábamos, cómo el diafragma se va hacia arriba y el corazón se desplaza pues, su eje hacia la izquierda, se recuesta más sobre el diafragma. Cambios a nivel respiratorio, esto que nos va a dejar este desplazamiento del diafragma, una capacidad funcional residual disminuida de un 10 a un 25%. Ocurre un incremento de la ventilación, esto es mediado por progesterona. La frecuencia respiratoria de la mujer embarazada siempre va a ser mayor que una persona no embarazada, incluso en la misma mujer. Y va a haber un aumento en el consumo de oxígeno por demanda fetal. Entonces son tejidos que requieren altas concentraciones de oxígeno y que siempre deben estar en un rango adecuado. Entonces, pues hay un aumento en el consumo. Todo esto hace susceptible a la paciente embarazada muy susceptible a un desarrollo rápido de hipoxemia. Entonces, tenemos todos ciertas historias, ciertas anécdotas donde tuvimos una paciente que tuvo un paro cardíaco, a lo mejor no fueron tantos minutos en cuanto a prolongado, y sí tuvo unas consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Porque la paciente embarazada tiene mucha susceptibilidad a la falta de oxígeno, la curva de asociación de oxihemoglobina se desvía a la derecha, y hay un edema y friabilidad en la vía aérea superior. Recuerden que todas las pacientes embarazadas se les considera una vía aérea difícil por un aumento del riesgo de sangrado, sobre todo a la hora de manipularla con instrumentos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cambios a nivel renal, pues va a haber un aumento en la filtración glomerular, va a haber este mismo aumento, más sangre se filtra, más orina se produce, más glucosa sale, más proteínas salen, entre otros cambios. Los electrolitos, esto es muy importante, va a haber una hemodilución, esto también incluye los electrolitos, generalmente van a estar algunos miliequivalentes por debajo de lo que normalmente estarían. Entonces no es raro encontrar en notas de cuidados intensivos pacientes que etiquetan con hiponatremia y tienen sodios de 133, 134 y no necesariamente estén anormales, simplemente por el embarazo y la hemodilución son rangos que se consideran normales. También el potasio y el calcio. Hay una disminución en la presión oncótica. Obviamente la paciente que tiene preeclampsia, que tiene una fuga de proteínas a nivel renal, pues la presión oncótica va a estar todavía más disminuida y va a haber cierta susceptibilidad a tener edema. Pues claro que clínicamente el más importante es el edema pulmonar porque nos puede llevar a la muerte. También bajo efecto de la progesterona va a haber una relajación de los esfínteres. Aquí hay que tomar en cuenta el esfínter gastroesofágico porque eso va a hacer que haya cierto reflujo o los tiempos de tránsito gastrointestinal van a estar muy alargados. Entonces el contenido estomacal puede permanecer ahí durante más horas, entonces hay más riesgo de aspiración. Cambios a nivel hematológico, el volumen plasmático y el volumen eritrocitario, ambos están aumentados, pero en este aumento pesa más el del volumen plasmático y eso va a ocasionar una hemodilución fisiológica. Si contamos el número absoluto de eritrocitos, la mujer embarazada obviamente va a tener más que cuando no está embarazada. Sin embargo, como su volumen plasmático está incrementado, pues va a estar diluido y en el examen de la biometría hemática, pues lo vamos a encontrar bajo. El hematócrito, pues igual que la hemoglobina. En cuanto a la forma del eritrocito no va a haber grandes cambios. Puede haber un aumento de la velocidad de cementación globular y un aumento de los leucocitos. Manejamos parámetros distintos en la embarazada. Básicamente, sobre todo hacia el término, leucocitos por arriba de 16.000 ya siempre los vamos a manejar como algo anormal, pero toda esa línea que hay entre ese rango de 10 a 16.000 puede o no puede ser problemático. Fibrinógeno va a estar incrementado. Hemos visto que reportan fibrinógenos de 500, 600 y son perfectamente normales en la embarazada. Hay un incremento progresivo de la fibrina y productos de degradación.
Todos estos cambios es por lo que el dímero D como tal no es útil en el embarazo. Entonces, depende del laboratorio, pero en la gran mayoría de pacientes, tengan o no tengan algún problema médico, van a encontrar el dímero D incrementado. Entonces no les va a servir como un método de escrutinio, por ejemplo, para trombosis. Y va a haber factores de la coagulación que van a estar aumentados, factores de la coagulación que van a estar disminuidos. Si lo ponemos en una balanza, el efecto procoagulante siempre va a ser mayor. La paciente embarazada, en resumen, tiene más susceptibilidad a coagulación. El metabolismo de los fármacos va a estar alterado dependiendo, obviamente, de los cambios fisiológicos a nivel renal y gastrointestinal. Sin embargo, para fines de reanimación, estos cambios no van a ser lo suficientemente importantes como para nosotros variar en gran manera el manejo en relación al que se da en la reanimación del adulto. Y bueno, la recomendación es que siempre al menos alguien del personal del equipo reanimador, que cuando se trata de obstetricia esté familiarizado con los cambios del embarazo. Bueno, esto es lo que viene en las guías, obviamente la tabla de evidencias, cómo ellos se catalogaron y jerarquizaron las recomendaciones. ¿A qué se refería plan preventivo? Bueno, pues básicamente a estar listos para el escenario de un paro cardíaco en una unidad tocoquirúrgica, tener listo un kit mínimo de cesárea perimortem. No es necesaria la charola de una cesárea completa, nada más con que tengamos mango de bisturí, tijeras, lo mínimo para poder empezar una cirugía de este tipo. Y bueno, estar preparado para las complicaciones propiamente obstétricas, y obviamente alguien que se haga cargo del recién nacido, porque van a ser recién nacidos que generalmente van a requerir también ser reanimados cuando la madre está en paro, necesitan reanimación por alguien experto. El hecho de que falte esa persona en el equipo, si bien puede impactar en el pronóstico del feto, no nos tenemos que retrasar. Esto sí lo quiero dejar bien puntual. Si no hay pediatra ahí, no esperarnos a que llegue un pediatra. ¿Por qué? Porque principalmente la indicación de la cesárea perimortem es materna y en segundo lugar es fetal. Bueno, reconocer obviamente o de manera oportuna a la paciente que nos puede caer en este escenario de paro cardiorrespiratorio para estar listos, catalogarla color rojo. Ya cada hospital pues tiene ahí sus distintas maneras de trabajar. Hay que poner a las pacientes inestables hemodinámicamente en decúbito lateral izquierdo con oxígeno al 100%, inmediatamente buscar un acceso intravenoso por arriba del diafragma, por lo que ya mencionamos de la compresión que hay a nivel del hemicuerpo inferior, y pues tratar los factores desencadenantes de ese estado de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué dice el Real Colegio del Reino Unido para hacer una diferencia? Bueno, ellos manejan esta tabla de Cardiff, que es básicamente una tabla donde meten ellos telas o material para angular a un 30% a la paciente y dar compresiones con ese ángulo. Es un poco más complicado, entonces el Colegio Americano recomienda otra cosa. Con esto ellos tratan de liberar la presión de la vena cava. Aquí se ve que obviamente depende de la causa. Si es una paciente con un franco deterioro hemodinámico, en cuanto a hipovolemia, pues incluso una arteria puede colapsar con la presión, pero lo normal es que no colapse y que solo colapsen las venas. Entonces nosotros al poner en 30 grados liberamos esa compresión. Para el manejo, pues hay que seguir el RCP básico y el avanzado. Esto no ha cambiado desde el 2010. Sabemos que es darle prioridad a compresiones, apertura de la vía aérea y buena respiración. El CAB, que ya tiene bastantes años que es así. El manejo avanzado, esto es de tomado de las ACLS el del 2020, recordar las H's y las T's. En obstetricia tenemos, aquí es diferente, las causas al ser de otras, pues vamos a tener distintas reglas mnemotécnicas para recordarlas a todas, y como, bueno, básicamente es lo mismo. Si es un ritmo que es desfibrilable, y si no es un ritmo como asistolia o actividad eléctrica sin pulso que no se beneficia con un desfibrilador, bueno, empezar inmediatamente con los medicamentos y las compresiones. Y así, bueno, es la misma guía, vamos a enfocar en los distintos cambios.
El médico que encuentra a la paciente en paro no debe retrasarse y debe él mismo iniciar el soporte vital básico, en lo que llega el equipo ya específico. Y inmediatamente obtener un desfibrilador. Si esto ocurre en un área hospitalaria donde tal vez sea un ginecobstetra que no está adiestrado o ya pasó mucho tiempo de la última vez que dio reanimación avanzada y tal vez no reconoce un trazo como para determinar si es asistolia, si es actividad eléctrica sin pulso o si está fibrilando, no se siente lo suficientemente seguro, todos los desfibriladores que hay en los hospitales generalmente tienen la función de DEA para que eso se haga en automático. Las compresiones tienen que ser de calidad y en una superficie dura. Calidad se refiere a que tengan las siguientes características: una frecuencia entre 100 a 120 por minuto. Hay distintas canciones o música que se sabe que tienen un ritmo similar a lo ideal de las compresiones, entonces se pueden también utilizar. Eh, una profundidad de 5 a 6 centímetros. A veces es un poquito complicado, pues la exactitud, ¿no? Pero es al menos 5 centímetros, tratar de que no supere de los 6, eh, para que no vaya a tener un efecto dañino. Darle tiempo al corazón de llenarse. A veces dan la frecuencia demasiado rápido y no dejan que el corazón se llene cuando ya están comprimiendo otra vez. Entonces nos va a dar volúmenes sistólicos demasiado bajos y no nos van a ayudar a sacar a la paciente del paro. En lugar de la aplicación, la mitad inferior del esternón en el centro del pecho. Tratar de reducir al máximo las interrupciones durante las compresiones y recordar que se maneja el 30-2. 30 compresiones, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y bueno, lo ideal es que se maneje como los equipos de la Fórmula 1, cada quien debe saber qué hacer. Es muy útil que cuando al inicio de cada turno, en unidades donde potencialmente puede llegar una paciente en paro, entre el personal, dividirse las responsabilidades de tal manera que si se llega a presentar este escenario, cada quien debe saber qué tiene que hacer. Entonces es útil a lo mejor en una guardia entre los de la guardia, cuando es un servicio en la mañana donde hay más personal, pues determinar, por ejemplo, en el área de obstetricia, los residentes, de acuerdo a la jerarquía, cuál va a ser la tarea de cada uno. Los intentos de intubación, a veces nos empecinamos en la paciente tiene que estar intubada, entonces se hace mucho énfasis en que no debe ser así, hay que ventilarla, eso sí, y si vamos a hacer interrupciones de las ventilaciones de las compresiones para poder intubar, estas interrupciones deben ser menores a 10 segundos. Esto es lo que el Colegio Americano, perdón, la Asociación Americana del Corazón recomienda, que es el desplazamiento del útero hacia la izquierda. Hay dos técnicas, una con una sola mano y otra con dos manos. Tal vez en el momento de las compresiones esta sea un poquito más efectiva, la segunda, pero si vamos a hacer una cesárea perimortem, pues no la podemos hacer así. Entonces alguien tiene que desplazarnos hacia el útero en lo que se abre y se extrae el feto. La cesárea perimortem puede ser la mejor estrategia para optimizar la condición materna. Esto es básicamente varios reportes de casos, series de casos, donde se ve que las pacientes que recibieron la cesárea perimortem tienen una mayor probabilidad de salir del paro cardíaco, ¿sí? Independientemente de si se vio la viabilidad o no del feto, el hecho de descomprimir el abdomen ayuda, ¿sí? Claro, depende de la causa que haya llevado a la paciente a ese colapso. En cuanto a las descargas, se deben seguir las mismas recomendaciones vigentes y con los mismos niveles de energía. No se ha encontrado que como tal la descarga sea nociva para el feto, no nos debemos retrasar en eso. Y siempre después las compresiones administran la descarga, inmediatamente después hay que reiniciar las compresiones. Y lo que les mencionaba del DEA, en caso de que el personal no esté familiarizado con el uso del desfibrilador y con la interpretación de los trazos. Se recomiendan los electrodos de rutina, los adhesivos sobre todo. Estamos muy acostumbrados, sobre todo por la televisión, a utilizar las palas y a veces se ve más espectacular las palas, pero no siempre
debido a que la superficie del cuerpo pues llega a ser curva, no siempre toda la superficie de la pala llega a ser contacto con la piel, entonces con los parches al ser flexibles pues se logra un mejor contacto y una mejor calidad de descarga, entonces es por eso que se recomiendan por encima de las palas metálicas. El RCP básico, en resumen, tenemos que activar rápidamente el equipo de respuesta inmediata, quien encuentra a la paciente, es en quien inicia la reanimación, documentar el momento en que no se encuentra pulso, porque a partir de ese momento cero es donde vamos a ir registrando qué se le va a hacer a la paciente en cuanto a la administración de medicamentos y el tiempo de las descargas, además de la duración de la reanimación, para decidir hasta qué punto llegar. Lo de el desplazamiento uterino en la superficie rígida es muy importante porque he visto casos donde se comprime sobre una superficie que no es rígida y obviamente esas compresiones no van a ser de calidad ni van a ser útiles. Y en los casos donde se detecte un ritmo potencialmente desfibrilable, inmediatamente actuar. El manejo apropiado del oxígeno, aquí en la paciente inestable, oxígeno al 100%, y cuando está inestable y ya cuando la paciente está en el colapso, que se va a utilizar una bolsa mascarilla, igual se pone el oxígeno al 100%, que es al menos a 15 litros por minuto de la toma de pared, y se recomienda la técnica de las dos manos. Y bueno, casi siempre en el contexto de obstetricia, pues siempre va a haber personal ahí para que esto sea posible. Entonces, nosotros no vamos a tener problema generalmente por el número de personas que acudan a la reanimación. Se recomienda por la Asociación Americana mínimo 4. Nuevamente la tabla. Y bueno, básicamente esto es como el resumen ya actualizado, ya también traducido en cuanto a la paciente, qué se tiene que hacer cuando no responde, la activación ya del código Mater como tal, de acuerdo, cada guía hospitalaria debe tener su manejo. El equipo resolutivo, en este caso el ERIO, equipo de respuesta inmediata obstétrico, de acuerdo al lineamiento federal, pues básicamente el personal que va a estar dando la reanimación, al menos debe contar con un experto en resucitación, un obstetra, un anestesiólogo y un neonatólogo. Eso es como lo mínimo indispensable para este equipo. Siempre se debe considerar la hipoxia como causa del paro cardíaco. Entonces, bueno, hemos visto distintos casos, a veces son distintos problemas, patologías a nivel pulmonar o a veces complicaciones propiamente de susceptibilidad hacia la anestesia. Entonces también pueden ser, debemos de dejarnos de ego y pensar que también es algo que hicimos en cuanto al manejo pudo haber sido la causa del colapso. Obviamente la intubación endotraqueal debe realizarse por un experto, generalmente el personal de anestesio que está adscrito en una unidad de obstetricia pues ya es expertísimo en el manejo de la vía aérea difícil. Siempre no tienen que empecinarse en meter un tubo con un diámetro demasiado grueso, porque muchas veces pues eso se retrasa, quieren meter un tubo del 8 y medio y pues sí, o sea, van a tener menos problema, pero para fines agudos de la reanimación, primero es un tubo un diámetro un poco menor, ya más adelante con la paciente recuperada, estable, ya podemos intentar un cambio del tubo. De manera óptima no deben realizarse más de 2 laringoscopías. Hay que pensar tener una estrategia alternativa en caso de que no se pueda intubar o puede requerir un dispositivo supraglótico. Generalmente los carritos rojos ya tienen ahí mascarillas laringeas o es otra estrategia en caso de que no se pueda intubar, colocar cánula endotraqueal. Y valorar vías invasivas, ya hemos visto casos no son tan frecuentes que no se pueden intubar y es necesario hablarle a cirugía para que haga un procedimiento de emergencia. Obviamente evitar los intentos prolongados de intubación y pues mejor utilizar algún tipo de dispositivo. Se recomienda el uso de capnografía para confirmar la correcta colocación del tubo, ver que pues, suba la PETCO2 arriba de 10. Pues esto es muy importante. Antes que no había esto, pues se hacía a ciegas. Ya con esto pues debe ser una rutina y pues se ve cuando superan este nivel que aumenta la probabilidad de lograr un retorno a la circulación espontánea.
A veces nosotros, bueno, aquí se hace mucho con énfasis con la interrupción de los ciclos para cuando se intuba, pero también nosotros como obstetras muchas veces si vamos a realizar el ultrasonido así, no interrumpir. Se utiliza en el contexto del ultrasonido en la reanimación de un paciente, reanimación cardiopulmonar para determinar la causa. Si se da una interrupción de este tipo con el ultrasonido, igual debe ser menor a los 10 segundos. Las arritmias, para la fibrilación o taquicardia ventricular se puede administrar la miodarona de manera rutinaria, así como en la reanimación del adulto no hay ningún problema. Y con lo que mencionábamos, no se requiere ningún ajuste a pesar de los cambios en cuanto a la farmacocinética farmacodinamia del medicamento administrado por los cambios fisiológicos del embarazo a nivel renal o metabólico. Y obviamente no importa, aquí el nivel de teratogenicidad, eso queda secundario. Aquí lo importante es sacar a la paciente del paro antes de que investigar que si mi fármaco es A, B, C, D o X, se tiene que salvar la vida de la madre y eso es lo prioritario. No cambian entonces las dosis, los fármacos, salvo alguna excepción, que aquí viene otra de las diferencias. La epinefrina igual cada 3 a 5 minutos, eso no cambia. La vasopresina, aquí viene de los cambios. Eh, ya ven que la vasopresina es muy parecida a la oxitocina. Se producen básicamente, vienen del mismo camino, salvo algunos aminoácidos, pero potencialmente puede tener un efecto sobre el útero. Entonces, tratar de evitar la vasopresina. Entonces, este es otro de los cambios. No se utiliza vasopresina en la paciente en la reanimación cardiopulmonar. Obviamente es preferible otra amina si la paciente ya salió del paro, pero está con infusión de aminas. Si sigue embarazada, es preferible utilizar otra diferente a la vasopresina. Va a haber casos en los que va a ser muy complicado por la inestabilidad hemodinámica de la paciente, pero de manera, si se puede utilizar otro medicamento y no para evitar algún problema en el tono del útero. La evaluación fetal no es prioritaria, a veces se detiene todo y dice, no, hay que evaluar que el feto, a ver si está vivo o no. Pues, sobre todo previo a la cesárea perimortem, realmente no debería importar la cesárea perimortem, como les comentaba, es indicación primeramente materna, o sea, da lo mismo que esté vivo o muerto, lo tienes que sacar para mejorar el estado hemodinámico de la madre. Y los monitores fetales, obviamente, si están colocados, un cardiotocógrafo, pues es mejor quitarlos en caso de que se necesite hacer un procedimiento de emergencia. Bueno, un algoritmo más, ahí se ve algo pequeñito y igual está basado en lo del ACLS materno y es como un resumen de todo lo que hemos visto. Esto vamos a ver al final, las posibles etiologías. Es una regla mnemotécnica, debe ser el abecedario ABCDE hasta la H. Entonces son de causas principales en el embarazo distintas a las T, a las H clásicas. Las bases de la cesárea perimortem, como comentábamos, revisiones de series de casos y el doble propósito, la prioridad, liberar la compresión aortocava para ayudar a la madre y el número dos, pues las secuelas neurológicas del bebé. Obviamente en el contexto donde hay una causa de paro cardíaco irreversible a la madre, pues no nos vamos a retrasar. Si ya sabemos que la madre va a ser perdida de cualquier manera, ahí sí nos vamos a enfocar a salvar al feto, entonces no va a haber retraso en la realización de la cesárea perimortem. Sin embargo, si la paciente está embarazada, podemos darle unos minutos, 4 minutos, para ver si la paciente logra retorno a la circulación espontánea. Si no es así, realizar la cesárea perimortem. Y bueno, se recomienda a partir de las 20-22 semanas por el tamaño del útero. Obviamente, entre mayor esté el útero, pues más probabilidad de que sí se beneficie. Nos ha tocado en la experiencia casi siempre hacer cesáreas perimortem en fetos ya que son viables, no tan pequeños como en segundo trimestre. Y bueno, la lesión neurológica en el recién nacido es a partir de cuando la madre lleva 4 o 6 minutos en paro. Es por eso que se consensó que la cesárea se inicie a los 4 minutos para que en menos de un minuto el feto ya está fuera, bueno, ya como recién nacido. Lo que les comentaba de la causa irreversible, no retrasar.
Y eh, esto es muy importante porque hemos visto que no siempre ocurre así, casi siempre ocurre el paro en algún lugar del hospital y siempre tratan de enviar a la paciente a la toco para que ahí se realice la reanimación y la interrupción. No debe ser así, debemos estar listos para en cualquier lugar del hospital, si se presenta el escenario, poder realizar el procedimiento y sin importar y sin hacer el retraso. El hecho de que retrasemos, ya vimos que la paciente embarazada es muy susceptible a la hipoxemia, pues cambia potencialmente su pronóstico. En cuanto al tiempo de los antisépticos, es nada más echar un chorrito de isoline para poder este, iniciar el procedimiento. No es necesario un lavado exhaustivo como puede ocurrir en quirófano. Y mantener durante todo el procedimiento el desplazamiento del útero hacia la izquierda. Este escenario es algo más difícil de ver todavía, pero si llega a ocurrir, el parto perimortem, cuando el cervix está totalmente dilatado y la presentación descendida, entonces se puede considerar un nacimiento vía vaginal, casi siempre apoyado por forceps. Y bueno, aquí vamos a resumir las causas del paro en obstetricia. En la A van a estar los anestésicos, pueden ser como tal accidente anestésico o un bloqueo que se sube, algún tipo de toxicidad o aspiración durante el proceso anestésico. También los accidentes o traumas. En el B, como el bleeding, hemorragia, tener pues las causas de hemorragia obstétrica, la coagulopatía, toneuterina, el acretismo, pues causas que son muy obvias. Cardiovasculares se refiere a causas ya más específicas, sobre todo que son fuera del embarazo, como un infarto agudo del miocardio, una disección aórtica. Esta en los últimos ya 12 años, más o menos, si mal no recuerdo, ha habido 2 casos de disección aórtica en embarazadas con muerte súbita en el Hospital Civil Nuevo, entonces no, no es algo que no ocurra, así llega a ocurrir. Infartadas también ha habido como 2 casos, miocardiopatías es así, siempre hay 3, 4 al año. Y si algunas llegan a un paro cardíaco, arritmias, enfermedad valvular y cardiopatías congénitas, esto sí vemos frecuentemente, sobre todo dependiendo el tipo de sector o población a la que atendamos, muchas veces no van a estar corregidas. Deben haberse corregido de manera oportuna en la infancia y no se hicieron, sí, pero un seguimiento debido más que nada a cuestiones socioculturales. En el de drogas o fármacos, aquí viene la tercera diferencia importante. Toda paciente embarazada que cayó en paro cardiorrespiratorio y estaba recibiendo sulfato de magnesio, esto es válido para el embarazo o el puerperio, toda paciente obstétrica que está recibiendo sulfato de magnesio y cae en paro cardiorrespiratorio, independientemente de la causa que pudieran creer o no que es, se tiene que administrar gluconato de calcio por si el magnesio tuvo algo que ver. Esa es la tercera gran diferencia. Embólicas, bueno, tenemos la propia del embarazo, la embolia del líquido amniótico, también la tromboembolia pulmonar, los eventos vasculares cerebrales isquémicos y pues, tanto arteriales como venosos, muy comunes. Estos sí hemos tenido varias muertes maternas asociadas a trombosis venosa eh, cerebral. Embolismo venoso aéreo, esto es algo muy raro. Al colocar un catéter, una vía grande, le que se meta ahí un poco de gas como tal en la vía circulatoria y puede ocasionar un embolismo. En la F, la fiebre, sepsis o infección, pues causas sobre todo que tienen que ver con la sepsis. Este, en generales, todas las H y las T que no hayan caído aquí, por ejemplo, pues neumotórax, ¿no? Hidrogeniones, causas que no estén contempladas en las demás, que sí están contempladas en la reanimación ACLS del adulto. Y en la H, las relacionadas con la hipertensión, es decir, preeclampsia, eclampsia, síndrome HELP y hemorragia intracerebral, sobre las pacientes que hacen de un EBC hemorrágico. Importante los cuidados posparos, pasar a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Depende de las unidades, hay algunas polivalentes donde el paro cardíaco ya es otro pronóstico y muchas veces ya no aceptan, dan prioridad a otro tipo de pacientes. En obstetricia, pues todas las pacientes obstétricas son prioritarias, todas tienen que ingresar a la unidad de cuidados intensivos, ya que se estabilizan y logran el retorno a la circulación espontánea, no antes. Si es necesario que el personal de terapia intensiva vaya y apoye ahí donde ocurrió el paro, no pasar a la paciente en paro a la terapia.
tener una planificación previa, un protocolo para que en los cambios de turno no haya cambios del manejo y se haga un seguimiento y se respete. En los cuidados del manejo multidisciplinario y pues dependiendo la causa serían los especialistas que vayan a participar en el seguimiento y el manejo de la causa desencadenante. Obviamente se empieza a manejar durante la reanimación, pero a lo mejor ya después es más susceptible de manejarse. En cuanto a los manejos de las arritmias posparo, son las mismas recomendaciones que en el ACLS del adulto, no hay ninguna contraindicación. Todo se puede utilizar. Mismas dosis, la miodarona que ya vimos que también se puede utilizar. La hipotermia terapéutica, eso no cambia, esto también se puede utilizar. Y debe seguirse con el mismo protocolo que la paciente no embarazada durante todo el procedimiento. Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos obstétricos tenemos equipos para monitorizar al feto todo el tiempo, entonces se puede hacer perfectamente en lo que se hace el procedimiento terapéutico. Y aquí viene, pues, si hay alguna duda, prepárenla y al momento de nos contactamos y para resolverlas pueden quedar, como es una revisión un poco rápida del tema, es muy probable que hayan quedado ciertas dudas. Y pues con esta diapositiva es como el resumen, donde está lo que se tiene que considerar sobre la etiología, el RCP de alta calidad, las causas, algo muy importante, los cuidados postparo. Ese es era como el resumen de la parte de obstetricia del último ACLS del 2020 y bueno, sería todo y resolvamos las dudas que hayan quedado.